Hace 8 días compartí un mensaje que a muchos inquietó y es curioso porque lo compartía con unos hermanos y un niño se inquietó porque yo decía que la fe es tan simple como las matemáticas. ¿Se acuerda? Hace 8 días hablamos de eso. Y cuando lo oyó un niño de una familia cristiana, se inquietó el niño porque dijo: wow, yo no soy bueno para las matemáticas, entonces va a ser muy difícil que tenga fe. Y no es que fuera muy difícil, realmente le decía a este pequeño: tienes que oír el mensaje. Porque hablábamos hace 8 días de que la fe es tan simple como las matemáticas, es tan sencillo como las matemáticas. Porque las matemáticas ya están resueltas. Y eso es lo que nos cuesta trabajo creer. Tenemos una animadversión a las matemáticas que decimos: no, matemáticas, ¡ah! Y hacemos un rechazo de entrada hacia las matemáticas, pero las matemáticas sostienen muchas cosas, o muchas teorías, o explican muchas cosas, desde el universo mismo, la constitución y la conformación del universo, hasta un vaso de cristal que tuvieron que resolver a través de matemáticas cómo poder llegar a ese vaso que usted usa todos los días en casa. Así de simples son las matemáticas, las podemos ver en todas partes. El vuelo de un ave, la caída de un fruto del árbol, hay matemáticas en todo eso. Yo creo que el Señor es matemático. Yo creo que Dios es matemático, que le encantan las matemáticas. Lo maravilloso de las matemáticas es que están resueltas ya, solamente hay que aplicar las fórmulas, la lógica, el entendimiento, porque aun cuando alguien no va a la escuela, no aprende a leer y escribir, sí sabe matemáticas. Porque si va a vender sus productos, tiene que saber en cuánto los va a dar, cuánto le va a cobrar, cuánto le van a dar de cambio. Eso es matemáticas, cuánto tiene que pesar. Entonces eso es matemáticas. Y a lo mejor no sabe leer y escribir, y no sabe escribir los números, pero en su cabeza sabe resolver matemáticas. Por eso creo que las matemáticas podrían explicar mucho la fe. No voy a hablarles de matemáticas ni de cómo las matemáticas explican la fe, pero sí quiero retomar un poquito de lo que hablamos hace 8 días para aclararlo. La fe es simple, es sencilla. Pero si no aprendemos lo básico, si no aprendemos los fundamentos de la fe, difícilmente vamos a entender las cosas más extraordinarias y espirituales y sobrenaturales de lo que Dios explica y habla en la Biblia, que tienen que ver con nuestras vidas y que tienen que ver con nuestro crecimiento espiritual. No alcanzaríamos a tener una mayor madurez si no entendemos lo básico. Porque entonces, si no tenemos fundamentos sólidos, si no tenemos fundamentos firmes, entonces vamos a ser movidos por cualquier viento de doctrina, cualquier cosa que nos digan, con que nos digan que es espiritual, o aunque nos digan que está en la Biblia, o que nos digan que también nos lleva a Dios. Si no tenemos el fundamento sólido, vamos a ser movidos por cualquier creencia, por cualquier enseñanza, y vamos a llegar a cometer errores que después no vamos a poder resolver, porque nos metimos en problemas por cuestiones espirituales. Entonces es importante que tengamos el fundamento, que tengamos la base acerca de nuestra fe. De esto he hablado muchas veces en la iglesia, pero quiero tomarlo en un orden, y vamos a ir viéndolo en un orden conforme a la Escritura nos enseña, y vamos a avanzar tan rápido como podamos y tan rápido como nos lo permita la explicación, para poder poner un fundamento sólido. ¿De dónde surge el poner un fundamento sólido? Recordarán el pasaje cuando el Señor Jesús dio una parábola, y Él dijo con claridad que si nosotros oímos sus palabras, le llevo al texto para que usted lo pueda leer ahí en su Biblia. Y el Señor Jesús dio una parábola explicando acerca, en Mateo capítulo 7, para que usted lo pueda checar ahí. Mateo capítulo 7, versículo 24 en adelante, 24 al 29. El Señor Jesús habla y explica acerca de las enseñanzas que le está dando. Recuerda que lo que sostiene nuestra fe
Lo que sostiene nuestra creencia en Dios y lo que nosotros profesamos son las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que están plasmadas en la Biblia. Nuestra fe está fundamentada en la palabra de Dios, y si la palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe, nosotros tendríamos que conocer la palabra. Y el Señor Jesús, hablando precisamente de sus enseñanzas, dice en Mateo capítulo 7, versículo 24 en adelante, dice: cualquiera pues, dice cualquiera, no dice mis discípulos, no dice los cristianos, no dice los católicos, no dice los que tienen un seminario bíblico o que cursaron un instituto bíblico, no dice eso. El Señor Jesús dice cualquiera, llámese cristiano o no se llame cristiano, porque a veces decimos, es que no es cristiano, Dios no lo ama. No, lea con cuidado las palabras de nuestro Señor Jesús. Y el Señor Jesús dice cualquiera, es decir, cualquier persona, de la religión que sea, musulmán, testigo de Jehová, mormón, adventista, sabático, pentecostés, pentecostal, presbiteriano, adventista, cualquier persona, dice cualquiera, pues, que oye estas palabras y las hace. No solamente las oye, no es porque viene a la iglesia y las oye, no es porque lee la Biblia y las oye, dice cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Con ese solo versículo, hermano, yo por eso, con este solo versículo cualquiera podría tener una vida bendecida y próspera, cualquiera. Porque a veces decimos, no, los cristianos solamente son los únicos bendecidos por Dios. Si usted pone atención a lo que acaba de decir el Señor Jesús, es cualquiera. Por eso yo insisto y repito frecuentemente que nosotros en esta iglesia no proclamamos una religión. No estamos declarando una religión. Nosotros estamos declarando un camino. Lo que procuramos en este ministerio y en esta congregación es enseñar un estilo de vida. ¿Cuál es el estilo de vida que queremos proclamar y que la gente escuche y crea y vea y viva? Es lo que está diciendo Jesús. Que oiga las palabras de Jesús y las haga. Por eso la insistencia en esta iglesia y en esta congregación y de parte suya, de parte de un servidor, la insistencia es, hermano, escuche lo que Dios dice. Escuche la palabra, escuche el mensaje, haga lo que Dios está diciendo, guarde la palabra, sea obediente a la palabra. E insistimos, porque en el momento en que nosotros escuchamos la palabra y la ponemos por obra, seremos una persona prudente. Y no solamente prudente, sino que vamos a tener una casa sólida. Y cuando el Señor Jesús se refiere a una casa, no se refiere meramente al edificio que se construye, sino se refiere a la vida misma. El ser humano está edificando su vida todos los días, desde que es pequeñito, aprende a edificar su vida con lo que le enseñan, con lo que aprende en la escuela, con lo que aprende en casa, los modales, la educación, las costumbres, el conocimiento, todo lo que le vamos añadiendo a un niño va haciendo que ese niño construya su vida. Entonces, si nosotros hablamos de edificar nuestras vidas y tener una vida sólida, una vida exitosa, una vida bendecida de parte de Dios, tendríamos que hacer caso a este versículo que está diciendo el Señor Jesús, que dice, cualquiera que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y el Señor explica y dice por qué es inconveniente tener una casa o una vida sólida, porque dice el Señor. Entonces, si aquel que edifica la casa sobre una roca tiene una casa sólida, porque dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. El Señor Jesús dice, si tú haces lo que yo digo, vas a tener una vida sólida, una vida completamente entera. No dice que no vas a tener problemas, ojo. No está diciendo que no vas a tener problemas. No dice, si tú haces lo que yo digo, ya no vas a tener problemas nunca. Ese es un evangelio equivocado. El mismo Señor Jesús dice en esta palabra, todos los seres humanos, a todos les llueve. Hay unos que dicen, a mí me llueve sobre mojado.
No salgo de una cuando ya entré a otra. Y el Señor Jesús dice, no saldrás de una cuando ya te llegó otra. Y apenas seguirás saliendo de esa cuando ya te llegó otra. Dice, te va a llover, te van a venir ríos, te van a soplar vientos, te van a golpear fuertemente los vientos y los ríos y las lluvias. Dice, pero tu casa no se va a caer. Si tú tienes una casa fundamentada en la palabra del Señor, si tú escuchas la palabra del Señor y haces lo que la palabra de Dios dice, hermano, vas a tener problemas, pero vas a estar de pie. No dice que no van a haber problemas. Es más, yo le he citado muchas veces últimamente que el Señor Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicción. Pero no teman, yo ya vencí al mundo. Sin embargo, cuando no tenemos una casa sólida y vienen los problemas, ahí nos andamos tambaleando y andamos llorando y sufriendo porque creemos que nuestra vida se va a arruinar. Pero no es así, tu vida no tiene por qué arruinarse. Si tú estás oyendo la palabra y estás haciendo lo que la palabra de Dios dice. ¿Sí está conmigo? Es importante que le quede claro esto. Son palabras del Señor Jesús, no son palabras del pastor Axa, son palabras del Señor Jesús. Cualquiera. ¿Quién? Cualquiera. Pastor, ¿y los que no son cristianos? Cualquiera. ¿Y los que no vienen a la iglesia? Cualquiera. Pastor, entonces no puedo venir a la iglesia. ¿Me da permiso de ya no venir a la iglesia si yo hago lo que la palabra de Dios dice? Si tú haces lo que la palabra de Dios dice, tú estás en la iglesia. Tú recibes la instrucción. Porque cuando tú haces lo que Dios dice, entiendes los mandamientos del Señor y caminas conforme a esos mandamientos. ¿Sí está conmigo? Entonces me puedo ir de fiesta y me puedo ir a emborrachar y me puedo decir esto y me puedo hacer lo otro. Si tú haces lo que la palabra de Dios dice, tú bien sabes qué es lo que tienes que hacer y de qué manera debes de vivir. A veces nos complicamos la existencia porque decimos, ¿será bueno o será malo? Yo lo que le digo a los hermanos cuando alguien me pregunta, ¿es bueno esto? ¿Es bueno esto? Yo lo que le digo, la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice. Y entonces al citar la palabra de Dios no es mi argumento, no es mi teología, no es mi doctrina, es la palabra de Dios. Y cuando tú haces lo que dice la palabra de Dios, tu casa está sólida. No importa lo que te llueva, no importa lo que te sople, no importa cuántos ríos vengan, no importa lo que suceda. La palabra de Dios hace que tu vida esté firme. Y no termina ahí el Señor Jesús. Porque también dice, pero cualquiera, ahí también entran los cristianos, ahí también entran los creyentes, ahí también entran los que dicen que aman a Dios y que obedecen sus mandamientos, ahí también lo dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y la casa cayó. Y no solamente cayó, dice el Señor, sino que fue grande su ruina. Hay un mensaje que yo di hace unos meses atrás, no años ya tiene mucho tiempo que lo di, donde expliqué que el Señor en alguna ocasión te va a llevar a la ruina o va a procurar tu ruina para poder edificar en ti una vida nueva. Porque tenemos una cultura, tenemos un pensamiento, tenemos un hábito, tenemos una forma de vivir, que por más que el Señor quiera edificar sobre eso, tarde que temprano tu casa se caerá. Entonces el Señor tiene que remover todo eso, y la única forma de remover una casa, ¿cómo es? Si yo le hago unas modificaciones a la casa, renové la casa, pero no la transformé, no la cambié. Tengo que derribar la casa, tengo que arruinar la casa para poder edificar una casa nueva. El Señor en ocasiones tiene que llevarnos a la ruina o permite que seamos arruinados para que a partir de ese momento podamos ser edificados. Así es que no se asuste con la ruina. Cuando la ruina viene de parte de Dios, la ruina que Dios permite, que Dios provoca, que Dios concede que suceda en nuestras vidas, esta ruina, Dios está permitiendo que pase porque Él quiere edificarnos como personas nuevas, como criaturas nuevas, como lo dice 2 Corintios 5:17, nuevas criaturas, donde las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces, dice el Señor,
A mí me encanta que diga el Señor cualquiera. Porque cuando dice que cualquiera que oye su voz, oye sus palabras y las hace, tendrá una vida sólida, también dice que cualquiera que oye su voz, sus palabras, sus mandamientos y no los hace, tendrá una ruina, será destruido, caerá su vida. Entonces, de repente cuando como cristianos nos está yendo muy mal, o las cosas no están saliendo como quisiéramos, habría que revisar qué parte no estamos haciendo bien. ¿Qué parte de la palabra de Dios que el Señor ya habló a nuestro corazón, que tenemos que hacer, que tenemos que corregir, no estamos corrigiendo? Porque en el momento en que lo corrijamos, tenga por seguro que usted está poniendo cimientos sólidos. Y el Señor habla de edificar sobre la roca, de poner un cimiento sólido. Para nosotros no es raro oír eso. Para nosotros no es raro oír que una casa se edifique sobre rocas. Sabemos que las casas se edifican sobre rocas. Lo que hoy conocemos como cimientos son rocas que se acomodan, que se ajustan para poder edificar una casa. Pero en aquel tiempo, en el tiempo de nuestro Señor Jesús y en el territorio donde nuestro Señor Jesús vivía, recuerde que la tierra donde Jesús andaba y predicaba la palabra era tierra arenosa, tierra donde la arena abundaba, donde lo que más había es arena, y hoy hasta la fecha donde lo que más hay en la tierra de Israel es arena. Entonces, edificar sobre la arena es una tontería, es algo ilógico. Tienen que escarbar en la arena, tienen que buscar la arena, escarbar en la arena hasta encontrar roca. Si no encuentran, si después de escarbar algunos metros hacia abajo no encuentran roca, lo que hacen es traer rocas, como lo hacemos nosotros en México, que traemos rocas y ponemos cimientos. Igual ellos tienen que mover rocas y ponerlas para poder edificar su casa. Si solamente se improvisa y se pone una casa sobre la arena, tarde que temprano la lluvia, el viento o los ríos golpearán sobre la casa, la arena se moverá, porque ustedes saben que la arena es fácil de mover. Si no, alguna vez seguramente si han tenido oportunidad de ir al mar y han tenido oportunidad de conocer el mar y estar en la playa y estar en la costa, ahí donde la arena, y alguna vez construyeron castillos de arena o escribieron algo en la arena o amontonaron arena, cuando viene el agua del mar, remueve toda la arena y pierde toda la forma que pudiera haber usted construido. Así de frágil es la arena. Entonces dice el Señor, si tú edificas sobre la arena, estás construyendo frágilmente. Necesitas una roca. Ahora, para los que saben, la arena son pequeñas rocas o roca pulverizada. Bueno, no la de la playa, pero por ejemplo aquí en México tenemos minas de arena que se obtienen de rocas. La roca se pulveriza, se hace polvito y entonces ya tenemos arena. Y esa es la arena que comercializan o que se vende. Porque ya incluso por ahí oí una noticia que ya se estaban acabando la arena de los ríos, porque en los ríos también suele haber arena, y que se estaba acabando la arena de las playas. Tuvieron que prohibir en una playa el que siguieran saqueando la arena porque estaban haciendo fosos y hoyos en la playa y era imposible ir a la playa. Yo quiero pensar que cuando nosotros edificamos sobre la arena, estamos edificando sobre pequeñas ideas, pequeños conceptos, pequeños conocimientos que tenemos, pero que no son profundos, que no son grandes conocimientos. Entonces esos pequeños, yo sé un poquito de esto, sé un poquito de la salvación, sé un poquito de la fe, sé un poquito del arrepentimiento, sé un poquito del bautizo, sé un poquito de esto, sé un poquito del otro. Entonces sé un poquito, y todos esos poquitos que yo sé, cuando yo edifico mi fe sobre eso, cualquiera que venga y me mueva esos poquitos que yo conozco, mi casa se derriba. Entonces necesitamos un conocimiento sólido. Un conocimiento, tenemos que tener un mayor conocimiento de las cosas que son el fundamento de nuestra fe para que edifiquemos sobre ellos y entonces nuestra casa no sea derribada. En ese sentido, si nosotros edificamos o seguimos edificando nuestra vida sobre la arena, vamos a ser removidos por cualquier cosa que venga contra nosotros. Porque dice también ahí en el versículo 26, dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y también a este insensato le vino lluvia, le vinieron ríos, le soplaron vientos y le dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina.
Es decir, tanto al que edifica sobre la roca como al que edifica sobre la arena, a ambas personas, a los dos les va a llover. A los dos les van a soplar los vientos. A los dos les van a golpear los ríos. Es decir, si a ti y al que no cree le va a pasar lo mismo, y le van a venir los mismos problemas, y le van a venir las mismas dificultades, entonces, ¿cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Si al final de cuentas van a vivir lo mismo, y van a sufrir lo mismo, y van a padecer lo mismo que nosotros, ¿cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Entre los que creen y no creen, entre los que hacen la voluntad de Dios y los que no la hacen. ¿Cuál es la diferencia? Pues que aquellos que no creen y aquellos que no hacen la voluntad de Dios, sus vidas serán arruinadas. Y los que creemos en Dios, a pesar de todas las dificultades, permaneceremos de pie. Entonces es importante que sepamos eso, para que aún a pesar de las dificultades y a pesar de cualquier cosa que pudiera venir contra nosotros, no vamos a ser removidos de nuestra convicción y de nuestra fe. Si hablamos de que la fe es tan sencilla como las matemáticas, el Señor no dijo: aquel que ayuna por 40 días, aquel que se sube al monte a orar, aquel que hace guerra espiritual, aquel que toma las naciones, ni siquiera aquel que evangeliza. Dice, aquel que hace, oye mis palabras y las hace. Ahora, si usted lee todas las palabras del Señor Jesús, si usted lee los evangelios donde están las palabras del Señor Jesús, usted va a leer que el Señor pide que ayunemos, que el Señor pide que oremos, que el Señor pide que evangelicemos, que el Señor pide que ayudemos al prójimo, que perdonemos al que nos ofende, que amemos a nuestro prójimo. Usted va a leer lo que practicamos sin entender qué estamos haciendo. Ahora, lo hacemos no porque sea una obligación, sino porque sabemos que eso bendice nuestras vidas. Cuando usted primero hace lo que Dios dice, no estoy diciendo que no hay que orar, que no hay que ayunar, que no hay que evangelizar, que no hay que congregarse, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que hay más que solamente eso. Porque hay gente que se enfoca, yo voy a ayunar mucho para que Dios me escuche. Sí, pero no amas a tu prójimo. Sí, pero no perdonas. Sí, pero no ayudas al necesitado. Entonces, en balde, tus 40, 50 años de ayuno y oración, si no hiciste lo demás. ¿Sí está conmigo? Dice, no, pastor, yo me levanto a las 3 de la mañana a orar y de ahí hasta las 6 de la mañana que sale el sol me la paso orando. Sí, pero no nos congregamos. Y entonces ahí tenemos un problema. Pues no, yo ando evangelizándole a todo el mundo, ya llené como 20 iglesias, las llené yo solo. Está bien, pero no tiendes tu mano al necesitado, en balde tu evangelismo. Es todo junto. No podemos separar una cosa de otra. Por eso necesitamos poner el fundamento para dar pasos hacia adelante. Necesitamos poner la simiente o el cimiento que nos ayude a poder edificar una vida de manera correcta. Versículo 28 dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué es lo que diferenciaba a Jesús de los escribas? Que la palabra que salía de la boca de Jesús salía con autoridad, es decir, redarguía los corazones. Pero no solamente eso, sino que a Jesús no podían acusarlo de que no vivía lo que predicaba. Jesús vivía lo que predicaba, y por causa de ello decían, este tiene autoridad, no solamente porque lo dice con autoridad. No es que Jesús hablara gritando, porque hay quienes creen que porque gritan ya tienen autoridad. No es así. El Señor Jesús no les estaba gritando, el Señor Jesús hablaba con autoridad porque la palabra que hablaba redarguía sus corazones, los confrontaba, les hacía ver su realidad. Y cuando nosotros somos confrontados con la palabra, nos enfrentamos con nuestra realidad. Amén. Ok, partiendo de esto, si lo que importa es poner un cimiento sólido, y por eso vamos a hablar de poner cimientos sólidos para que nuestra fe sea tan sencilla, podamos entender la fe de manera tan simple, y nos guste la fe, y después nos gusten las matemáticas, y podamos tener tranquilidad en nuestro corazón para poder asimilar la fe,
Y decir, es que yo no entiendo muchas cosas de la Biblia. Sí, probablemente no entiendas muchas cosas, pero tienes que entender el fundamento. Tienes que entender lo básico. Cuando entiendes lo básico, cuando entiendes el fundamento de la palabra, lo que sigue es solamente dar pasos hacia adelante. Es creer lo que ya creíste primero, confirmado por lo que aprendes después. Y entonces tu conocimiento crece y el conocimiento que tienes de Dios va a aumentar y nadie va a poder engañarte, ni siquiera tú mismo te vas a poder engañar respecto a tu fe. Porque a veces nosotros mismos nos engañamos. Creemos que estamos bien con Dios. Creemos que nos está yendo bien con Dios. He escuchado a mucha gente que se aleja de Dios, le empieza a ir bien en el trabajo, en el dinero, en el negocio, y le empieza a ir bien y dice, ya me está viendo, mira, yo no voy a la iglesia y me va bien, yo oro en mi casa y me va bien, yo oro, yo leo la Biblia cuando yo quiero y me va bien, y se engañan ellos mismos creyendo que viviendo de esa manera están cumpliendo y están haciendo la voluntad de Dios. Entonces, para que no nos pase eso, para que no nos autoengañemos y también para que nadie nos engañe y nos haga creer cosas que no están en la palabra de Dios y cosas que no son ciertas, para que eso no nos pase, necesitamos poner el fundamento. Amén. Entonces, partiendo de ahí, ahora sí, vamos a hablar de cuál es este fundamento del que habla la Escritura que nosotros deberíamos de saber. Son cosas básicas, fundamentales. Y vamos a empezar con la primera y yo creo que es con la que damos inicio a nuestra fe en Cristo Jesús. Sin este primer paso no podríamos dar todos los demás. Necesitamos este primer paso y para ello vamos a ir a los rudimentos, a los fundamentos, a los principios de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 6, versículo 1, vamos a leer versículo 1, 2 y 3 de Hebreos capítulo 6. Si me voy muy rápido, téngame paciencia, porque quisiera decirles muchas cosas, pero vamos a aprovechar el tiempo. Pero si me voy muy rápido, no se preocupe, lo estamos grabando y lo vamos a subir a internet para que usted lo pueda oír con calma. Y al final espero dejar un poco de tiempo para preguntas y respuestas por si tienen alguna pregunta, algo que quieran aclarar, y estaremos para resolverlo. Ok, Hebreos capítulo 6, vamos a leer versículo del 1 al 3. Dice la palabra de Dios: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Estos son los rudimentos de la fe, los fundamentos, lo básico. El apóstol Pablo le dice a los hebreos, dejando ya los rudimentos. No quiere decir que, dice Pablo, ya no se hable de esto nunca más en la vida. No, le está hablando a los hebreos diciéndoles, ya den el paso hacia adelante. Es lo que dice, vamos adelante a la perfección. Estos son los rudimentos, esto es lo básico que tú tienes que saber. Pero después de que lo conoces, tienes que dar pasos hacia adelante para tener una vida plena, para caminar en perfección. Porque creemos que el ser perfecto solo Dios. Incluso nos han dicho, perfecto solo Dios. Y nosotros decimos, sí, perfecto solo Dios. Y nos justificamos en eso. No, perfecto es Dios y Él quiere que seamos perfectos. Lo dice su palabra, ser perfecto como su Padre es perfecto. Así es que, hijo de tigre, pintito. Si Dios es perfecto, nosotros podemos ser perfectos. Y no podremos caminar hacia la perfección, es decir, no podremos caminar hacia la madurez, hacia el crecimiento, porque dice la Biblia que la estatura a la que tenemos que llegar es a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Es decir, nosotros tenemos que madurar y mejorar hasta que seamos como nuestro Señor Jesucristo. El mismo apóstol Pablo en una de sus cartas dice, no pretendo ser perfecto ya, no pretendo haberlo ya alcanzado. Es decir, Pablo reconoce que en el momento que escribe esa carta, Pablo reconoce que todavía no era perfecto, que había cosas con las que él probablemente batallaba. Seguramente una de las cosas con las que Pablo batallaba era con su carácter. Pablo era muy exigente,
se exigía mucho y le exigía mucho a los hermanos. Entonces cuando los hermanos no reaccionaban bien, Pablo se enojaba y seguramente explotaba a Pablo. Pero no explotaba en mal plan, maldiciendo, sino que se enojaba, y Pablo sabía que eso no tenía que estar en él. Pablo sabía que él tenía que ser puro amor, y de repente se le olvidaba y explotaba el hermano Pablo. Y Pablo dice, no pretendo haberlo ya alcanzado, no pretendo ser perfecto ya. Y no es que Pablo se estuviera justificando diciendo que nunca iba a ser perfecto, sino él mismo dice, no pretendo ser ya perfecto, pero una cosa hago, dice Pablo, prosigo a la meta, prosigo al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dejo el pasado en el pasado, camino hacia adelante. Entonces, sí tenemos que caminar hacia la perfección, sí que tenemos que caminar a ser mejores personas. Los que somos hijos tenemos que ser mejores hijos. Los que somos padres o madres tenemos que ser mejores. Los que somos empleados tenemos que dar el mejor rendimiento en nuestro empleo. Los que somos servidores de la iglesia tenemos que hacerlo lo mejor que podamos. La labor que nos toque hacer, si eres esposo, si eres esposa, tienes que ser lo mejor que puedas. Tenemos que ser lo mejor porque eso es camino a la perfección. Pero es importante esto. Pablo menciona que para caminar a la perfección hay que dejar atrás los rudimentos. Porque el aprendizaje que nos lleva a la perfección es después de los rudimentos, es después de la base, después del cimiento. La perfección no viene cuando yo no he puesto cimientos. Y la perfección no viene porque yo vivo en los cimientos. Imagínense que alguna vez alguien me regala un terreno. Amén. Una vez alguien me regala un terreno y se construye una casa. Es más, aquí está el dinero para construir la casa. Y yo digo amén. Y entonces alguien viene, me da un terreno y me da el dinero para construir la casa. Y entonces dice, yo vengo en un año a visitarte. Ok, un año es un tiempo más o menos correcto para hacer un buen avance a la casa, ¿cierto? Entonces yo agarro y entro con muchas ganas, tengo el dinero, tengo el terreno, empiezo a escarbar, contrato al personal, a los albañiles, a los constructores que puedan venir y ayudarme a poner los cimientos, y estamos trabajando y ponemos los cimientos, y hay cimientotes ponemos porque vamos a hacer una casotota de 4 pisos. Ya están los cimientos, tenemos buenos cimientos, pasa el año y viene aquel que me dio el terreno y la casa, el dinero para la casa. Y para sorpresa suya, yo estoy viviendo en medio de 3 palos, con una lona encima, pero tengo buenos cimientos. Y me dice el que me dio el terreno, ¿por qué estás viviendo así? Porque ya tengo buenos cimientos. Sí, la casa, ahí vendrá, algún día vendrá. Estoy en el proceso. Estoy en el proceso de construir la casa. Oye, pero ya pasó un año. ¿Cuándo terminaste? Los cimientos los terminamos hace 9 meses. Terminamos rapidísimo, en 3 meses ya teníamos los cimientos. ¿Y por qué no seguiste construyendo? Ay, porque me encantan los cimientos. Porque el día que construya la casa, ya no voy a ver los cimientos. Y me quedaron tan bonitos los cimientos y están tan padres los cimientos que no quiero dejar de verlos. Es ilógico, es absurdo. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No podemos seguir mirando los cimientos. Tenemos que ir a la perfección, tenemos que terminar con la construcción, tenemos que edificar la casa, poner los muros, poner las ventanas, poner las puertas, poner el piso que quieras, decorarla como tú quieras, pintarla como tú quieras, pero termínala. No, la casa no está terminada con solo los cimientos. Apenas es el principio. Ahora, si yo pongo unos malos cimientos y construyo una muy bonita casa, a la primera sacudida que tengamos, más en estas tierras mexicanas que se sacude todo el tiempo, al primer sacudida que dé, se viene la casa abajo. Y en balde el terreno, y en balde la inversión de la construcción, y en balde el tiempo que se invirtió para hacer todo ello. Por eso es importante tener buenos cimientos. Pero ahí no termina la vida. La vida continúa después de los cimientos. Entonces, pero no podemos ir hacia la perfección si no tenemos buenos cimientos. Y el apóstol Pablo explica cuáles son estos cimientos, estos rudimentos de la doctrina de Cristo.
Y no está blasfemando Pablo porque está diciendo algo bien cierto. El Señor Jesús explicó la doctrina, explicó los fundamentos, explicó las cosas que eran necesarias para nosotros saber para poder caminar hacia la perfección. Y si vamos a ir hacia la estatura del varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo, tenemos que tener estos cimientos bien claros. ¿Sí vamos bien? Entonces hay que continuar, ya pusimos cimientos, pero hay que ir a la perfección. Ahora, no vamos a hablar todavía de la perfección. Todavía no nos vamos a meter a ese detalle. Vamos a hablarlo más adelante. De hecho, lo he estado hablando los domingos. Pero por lo pronto ahorita vamos a meternos al cimiento. ¿Cuáles son los cimientos? ¿Cuáles son los fundamentos? Los rudimentos que dice Pablo que nosotros deberíamos de tener. Estos principios que el apóstol Pablo menciona. Y vamos a leerlos ahí. Dice, el primero de ellos es el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. ¿El primero qué es? El fundamento del arrepentimiento. Bueno, el fundamento es el cimiento, entonces es el arrepentimiento de obras muertas. Ese es el primer cimiento. Segundo cimiento, la fe en Dios. Ese es el segundo fundamento. Tercer fundamento, la doctrina de los bautismos. Bautismos, plural. Porque está hablando de los 3 bautismos. Ay, pastor, yo nada más tengo uno. Y eso porque me metieron, si no, yo ni quería. 3 bautismos. Y ahorita que lleguemos ahí le explico cuáles son esos 3 bautismos. La doctrina de los bautismos. Luego dice la doctrina de la imposición de manos. Eso es fundamental para el cristiano. Para que no se deje imponer manos por cualquiera, ni tampoco imponiendo manos donde sea. Y luego dice, la doctrina también que tenemos que conocer es la resurrección de los muertos. Y por último, el último fundamento que hay que conocer es el juicio eterno. Es importante que conozcamos estos fundamentos. Ahora, a lo mejor usted tiene idea de esto. A lo mejor usted tiene la idea de que es el arrepentimiento de obras muertas, a lo mejor tiene idea de qué es la fe en Dios, a lo mejor tiene idea de la doctrina de los bautismos, ya se acordó cuáles son los 3 bautismos de los que hablé, a lo mejor tiene idea de la imposición de manos, que hay que ungir las manos con aceite, ponerlas sobre los enfermos, pero no solamente se ponían las manos sobre los enfermos, había muchas cosas para imponer las manos. La resurrección de los muertos, sabemos que vamos a resucitar un día, pero ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cómo y dónde? ¿Y de qué manera vamos a resucitar? Y luego por último, dice el juicio eterno. Y seguramente usted sabe que va a haber un juicio eterno. Pero ¿cómo va a ser el juicio eterno? ¿Cuándo va a ser? ¿Quiénes van a estar ahí? ¿Quiénes van a ser determinados como puros, impuros, justos, injustos? ¿Quién va a llevar a cabo el juicio? ¿Sabía que hay 2 juicios? Son 2 juicios los que vamos a encarar. Y eso usted lo tiene que saber. Porque de eso depende el que usted pueda caminar hacia la perfección. Así es que vamos con el primero y si nos alcanza el tiempo veremos uno más. ¿Cuál es el primero? El arrepentimiento de obras muertas. Ese es el primero. ¿Cuál es el arrepentimiento de obras muertas? La Biblia dice en Romanos capítulo 5, dice la Escritura, primero vamos a vamos a Romanos, capítulo 5. Vamos a ver desde el versículo 1. Dice, Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes
y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, lea el versículo 6, dice, porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, puede ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Lo primero que tenemos que saber, primerito, antes de hablar del arrepentimiento, es que nosotros estábamos en pecado. Que el ser humano está en pecado. La condición del ser humano es una condición de pecado. El ser humano, a causa del pecado de Adán y Eva, heredó la maldad, la herencia de pecado que recibió y vivió con ello. Desde la creación, el ser humano ha pecado y ha estado sujeto al yugo de pecado por toda su existencia, hasta que aparece nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que tenemos que saber, y como fundamento de nuestra vida, es que nosotros por nosotros mismos no podríamos ser librados del pecado. ¿Qué es el pecado? A los niños se lo enseñamos de esta manera. El pecado es lo que pienso, lo que hablo y lo que hago que ofende a Dios. Todo lo que pienso, todo lo que hablo y todo lo que hago que ofende a Dios es pecado. ¿Por qué Dios, sabiendo que el ser humano, por qué Dios nos hizo con la condición de pecado? ¿Por qué Dios nos hizo pecadores? No, hermano, Dios no nos hizo pecadores. Ahí es donde mucha gente protesta y dice, ay, si Dios es bueno, ¿para qué nos dio pecado? No, Dios no nos dio el pecado. El pecado es la decisión del ser humano. El pecado decide por voluntad propia pecar y concederle al pecado una obra que trae como consecuencia muerte. Las obras que hacemos cuando estamos en pecado son obras muertas, son obras que no producen vida. Por más buenas personas que seamos, si estamos en pecado, son obras muertas, porque están contaminadas por el pecado. Es como si usted agarrara un vaso de agua pura, agua para tomar, ya sea de garrafón, de botella, de grifo, como usted tome el agua o hervida, de la que usted tome, y usted va a tomar un vaso de agua, trae mucha sed y tiene un vaso de agua, y de repente se sirve el vaso de agua, el agua está limpia, cristalina, pura, en la jarra o en el recipiente donde usted tiene depositada el agua, y de repente en el vaso donde se va a servir está lleno de grasa. No sé, a alguien se le ocurrió poner una cuchara que usó para mover unos frijoles o unos huevos ahí, freírlos, y se llenó de grasa y de comida, y después de usar la cuchara la metió al vaso, y después sacó la cuchara, pero no limpió el vaso. ¿Cómo se queda el vaso? Sucio. Cuando usted pone agua limpia en el vaso sucio, ¿qué pasa con el agua? Se ensucia. Lo mismo pasa con todas las obras que nosotros pudiéramos hacer si estamos en pecado. Si nosotros vivimos en pecado y tenemos buenas obras, son obras muertas, porque el pecado contamina todo lo bueno que tú pudieras hacer. Por eso la salvación no es por obras, sino por fe. Ahora, nosotros no podemos decir que tenemos fe si no tenemos buenas obras. Las buenas obras son el reflejo de la fe que tenemos. Entonces, si nosotros estamos en pecado y estamos sucios por el pecado, cualquier cosa buena que pudiera venir sobre nosotros se contamina.
Por eso lamentablemente el ser humano vive en una condición de dolor, de sufrimiento a causa del pecado, aun cuando sean buenas personas. Yo no dudo que sean buenas personas, ni digo que todas las personas son malas, tampoco digo que todas las personas son buenas. Pero las buenas personas, aun cuando tienen buenas obras, sus obras son obras muertas, porque ya se contaminaron con el pecado. Entonces hay que entender, vamos, dos cosas. Primero, somos pecadores. Segundo, si soy pecador, todo lo que hago se contamina. Tercero, yo no puedo librarme del pecado por mí mismo. Es decir, si yo quiero hacer una buena obra para resarcir una mala obra, no puedo. Mi buena obra se contamina. Si yo hago, no sé, hoy en la mañana, un ejemplo, yo no soy cristiano, no creo en Dios, no soy pastor, y hoy por la mañana me levanto y salgo con mucha alegría y saludo al vecino, vecino, buenos días. Y el vecino, el que no me quiere, ven aquí. Me subo al transporte público y saludo a todos, muy buenos días, y soy amable, y pasa el pasaje, joven, sí, como no, con mucho gusto. Y soy re buena gente. Y llego al trabajo, buenos días a todos, y aunque todos me quieran linchar, pero buenos días a todos, buenos días, y todos buenos días. Hasta ahorita ha sido bueno. ¿Cierto? Soy una buena persona, estoy poniendo un ejemplo simple. Pero de repente me siento en mi sillón, ahí en el escritorio, en mi oficina, me siento y le doy un patadón al escritorio y me lastimo mi dedo chiquito. Y lo primero que me salen son unas palabrotas. Y empiezo a maldecir al escritorio, maldigo al sillón, maldigo a mi pie, maldigo al zapato que no me protegió de mi pie y maldigo a todo el mundo. ¿Qué pasó con todo lo bueno que hice? No sirve. Y entonces me cae el 20 y dije, no, yo soy una buena persona, ya hice un mal acto. Ahora trato de resarcir, ahora con muchas buenas obras, ese mal acto que hice. ¿Podría yo resarcir ese mal acto que hice? No puedo porque estoy contaminado. El Señor Jesús dijo, no puede salir por una misma fuente agua dulce y agua amarga. No puede salir por una misma boca bendición y maldición. No puede. Porque o la fuente es de agua dulce, si la fuente es de agua dulce, ¿qué va a salir? Y la fuente es de agua amarga, es fuente de agua amarga. Va a salir agua amarga. Pero yo voy a hacer que una fuente, le voy a poner un popote, le voy a poner una madera ahí para que de un lado salga agua dulce y del otro lado salga agua amarga. Le voy a poner un palo ahí, le voy a construir un dique. ¿Puedo hacer eso? No, porque la fuente tiene un origen. Lo que hay en el corazón de esa fuente es lo que va a brotar por la fuente. Entonces, por más buenas cosas que yo quiera hacer, si mi corazón está contaminado por el pecado, entonces por más cosas buenas que yo quiera hacer, todas esas cosas buenas van contaminadas con pecado, aunque sean buenas. Entonces, el ser humano no ha entendido que la condición de pecado en la que vive contamina lo que hace. Y sus actos, sus acciones, sus palabras, sus pensamientos, sus deseos se contaminan por su corazón que está contaminado. La condición del ser humano es una condición de pecado. Y uno pudiera decir, pero ¿qué culpa tiene hoy el ser humano si el que pecó fue Adán hace 2000 años? Perdón, no son 2000 años, son casi más, son 6500 y algo de años, 6700 y algo de años. Perdónenme, se me fue el número, pero son más de 6700 años. Algo así. O 6500, no sé. De cuando Dios hizo a Adán y a Eva. Se me fue el número, estoy tratando de acordar, pero no me acuerdo. Pero son más de 6000 años. Y uno puede decir, ¿por qué un hombre que falló hace 6000 años, nosotros tenemos que seguir pagando el pecado de aquel que lo cometió? Si yo no había ni nacido, ¿por qué tengo yo que estar pagando eso? No estamos pagando eso, porque si estuviéramos pagando eso ya nos hubiéramos muerto. Porque la Biblia dice claramente que la paga del pecado es muerte. Sin embargo, Dios ha tenido misericordia de la humanidad, y le ha concedido vida a pesar del pecado. Pero ¿por qué yo debo de tener pecado si yo no lo cometí? No lo cometimos. Nosotros no fuimos
Nosotros no cometimos ese pecado, pero heredamos ese pecado. Es como si un hombre rico, si mi papá fuera Carlos Slim, y Carlos Slim en su lecho de muerte hace el testamento y dice: todo se lo dejo a mi hijo consentido Axa, es heredero, amén, yo digo amén. Él es heredero de todo lo que yo, la riqueza y el imperio que yo construí, se lo dejo a mi hijo. Y digo: ¿yo por qué? Yo ni siquiera tuve que ver en sus negocios, yo no quiero ser heredero de eso. No lo hacemos, ¿verdad? No lo haríamos. Pero si se va a la quiebra, se queda endeudado, se va a la ruina y tiene un montón de deudas y todas mis deudas se las heredo a mi hijo. Es herencia. No es algo que los hijos piden, es algo que los hijos reciben. Y nosotros recibimos esa herencia. No la queríamos, por supuesto que no. Pero la mala decisión de un hombre nos dejó esa herencia. Ahora Dios es justo. Y Dios no dice: pues ahora se amuelan, son hijos de Adán y ahora se amuelan. No, Dios resolvió el problema porque sabía que nosotros no habíamos sido culpables de ese pecado que cometió Adán, y no podría ser un Dios justo si permitiera que nosotros fuésemos juzgados de manera injusta. Así es que desde la creación, Dios ha permitido y ha concedido que el hombre se reconcilie con Él, de una o de otra manera. Tenemos a Abraham, tenemos a Noé, tenemos a Enoc, tenemos a Isaac, Jacob, José, tenemos a más para acá David, Salomón, los profetas, en fin. Y si le seguimos para acá, nos vamos a encontrar que ha habido momentos en los que Dios ha permitido que el ser humano busque la reconciliación con Él. Sin embargo, la capacidad del ser humano es limitada y no puede resolver el asunto del pecado en sus propias fuerzas. Dios estableció: la paga del pecado es muerte, es ley. No, que eso no ha cambiado, hasta el día de hoy eso no ha cambiado. Pastor, pero Jesús ya vino. No, pero no cambió eso. Hoy sigue siendo la misma ley. La paga del pecado es muerte, y eso es indiscutible. Ahora, Dios en su misericordia ha permitido que el hombre encuentre un modo de solventar el pecado que ha cometido, incluso el pecado que ha heredado. Por eso, en el tiempo de Moisés, recordemos que Dios le da al pueblo de Israel las leyes donde Dios le permite a la nación de Israel reconciliarse con Él por medio de los sacrificios de algunos animales, para que ellos pudieran ser perdonados, es la expiación del pecado o el perdón del pecado. Pero el pecado está ahí en el ser humano. Es hasta que aparece Jesucristo donde el problema del pecado o el tema del pecado es resuelto de manera definitiva por Dios. Porque dice la Escritura que Jesús murió, lo acabamos de leer, que estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros, no mereciéndolo. No es porque fuéramos buenos que Dios perdonó nuestros pecados, sino precisamente porque no había forma de que nosotros nos corrigiéramos por nuestras propias fuerzas. El Señor estableció, Dios estableció la forma de acabar con el problema del pecado, con el tema del pecado, resolverlo por completo a través del sacrificio de la muerte de su Hijo, para que fuéramos perdonados por el sacrificio de Él. Entonces, ¿sí queda claro lo del pecado? El pecado está presente en la humanidad. Y es hasta que el hombre encuentra el perdón de Dios que su pecado le es quitado de encima. Ahora, yo puedo venir con Dios y decir: ay, Señor, sí, ya, está bien, perdóname. No. No es de que yo le solicite solamente a Dios el perdón para que yo sea perdonado. Si yo le pido perdón a Dios, Dios en su misericordia puede perdonarme, pero eso no genera un cambio en mi vida. Si yo le digo a Dios: perdóname mis pecados, Él te perdona, porque Él es misericordioso y te perdona. Pero eso no genera un cambio. No es por solamente decirle a Dios: perdóname mis pecados, que mi vida va a ser transformada. Tengo que poner un cimiento. ¿Cuál es el cimiento? El arrepentimiento.
Para que el perdón de Dios tenga un efecto de cambio en mi vida, tiene que ir acompañado de arrepentimiento de mi parte. Si yo solamente le pido perdón a Dios, no va a pasar nada. Bueno, sí va a pasar que Dios me va a perdonar. Pero si yo no me arrepiento, lo que va a suceder es que yo voy a volver a pecar. Y el problema con el ser humano es que tanto se acostumbra a lo que hace que después ya no le importan las consecuencias. Hoy, bueno, hace unos meses atrás, empecé a comentar con mis hijos acerca del tiempo que ellos invierten en bañarse. Porque de repente, híjole, no eran 2 minutos, 5 minutos, hermano, eran minutos y minutos. Entonces yo iba, ya. Y dices, ay, pastor, no exagere. En mi casa hay agua, gracias a Dios. Tenemos suficiente agua. Pero va a llegar el día en que no haya. Yo sé lo que cuesta llevar unas cubetas de agua hasta un tambo para poderte bañar, para poder echar agua al baño, para poder lavar trastes. Yo sé lo que cuesta eso. Sé lo que es no abrir la llave y que no haya agua. Sé lo que cuesta eso. Por eso de repente me inquieta que seamos desperdiciados con el agua. Ahorita no lo vemos. Todavía tenemos agua. Media meca aquí en Valle de Chanco, pero tenemos agua. ¿Qué va a pasar el día que no tengamos agua? ¿A quién vamos a culpar? ¿Al gobierno? Vamos a decir, es que el gobierno no nos está dando agua. Cuando desperdiciamos mucha agua. Cuando yo todavía vengo en las mañanas y veo señoras que salen en la mañana, en lugar de sacar su escoba y barrer el patio, sacan la manguera y están... Con eso barren la calle. Cuando deberían agarrar una escobita, jalar un poquito de agua para no levantar polvo, jalar la basura y órale. ¿Pero por qué todavía no tenemos conciencia de eso? Porque todavía tenemos agua. El día que no tengamos agua, ahí sí vamos a querer cambiar nuestros hábitos. Nos vamos a ir a lavar los dientes como nos enseñaron en la escuela. ¿Se acuerdan cómo nos enseñaron en la escuela a lavarnos los dientes? ¿Cómo nos enseñaron? Con un vasito. A mí sí me tocó todavía. Nos enseñaban a lavarnos, que traigan su cepillo y un vasito. Y dice, ¿el vasito para qué? ¿Nos van a dar coca después de que nos lavemos o primero nos van a dar la coca y luego nos lavamos? Y era, pon tu vasito, y estaba la maestra y nos llenaba el vasito y decía, ese vasito les tiene que alcanzar para lavar. Y ahí metías el cepillo, te lavabas, te enjuagabas un poquito y tenía que alcanzar para enjuagar el cepillo también. Hasta que tengamos que lavarnos así, vamos a dejar la llave abierta cuando nos estamos lavando la boca. O cuando tengas que carrear una cubeta de agua por 2 kilómetros para bañarte, va a decir, me baño con media cubeta. Porque sabes que te va a costar traer otra cubeta. Mientras no veamos las consecuencias, no cambiamos los hábitos. ¿Sí está conmigo? Otra vez, repito. Mientras no veamos las consecuencias, no cambiamos los hábitos. El arrepentimiento es cambiar los hábitos antes de las consecuencias. Arrepentirte es reconocer que lo que hiciste estuvo mal, te arrepientes, lo dejas de hacer antes de que haya consecuencias. Para que no tengas que vivir las consecuencias más adelante del pecado que practicas o del pecado que cometes. Eso es el arrepentimiento. Yo he escuchado a mucha gente, amigos míos, muy queridos por mí, familiares míos que dicen, no, yo no me arrepiento de lo que viví. Pues precisamente por eso tienes los mismos hábitos. Por eso sigues viviendo los mismos problemas, por eso te divorciaste, por eso te batallaste con tu pareja, por eso tus hijos son rebeldes, por eso tienes problemas con las adicciones, porque no te has arrepentido. Necesita haber un arrepentimiento para cambiar tus hábitos antes de que haya consecuencias.
Y eso es precisamente el fundamento del arrepentimiento. Porque si tú le pides perdón a Dios, Él te perdona. Pastor, aunque no me haya arrepentido, sí, aunque no te hayas arrepentido, Él te perdona. Porque Él así lo dice. Yo te perdono. Pero no va a haber un cambio en tu vida. Lo dijo claramente en Segunda de Crónicas. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y se arrepintieren, dice ahí, y se arrepintieren, y se volvieren de sus malos caminos, y buscaren mi rostro, y oraren, entonces yo oiré desde los cielos, y sanaré su tierra. ¿Cuándo es cuando Dios sana tu tierra? Hasta que te arrepientes. Si tú vienes y le pides perdón a Dios, Dios perdóname, Él te perdona. Pero de eso a que sane tu vida, a que restaure tu vida, a que restaure tu casa, a que restaure tu economía, a que sane tu cuerpo, hay una gran distancia. Por eso necesitamos saber que lo que necesitamos es entender que tiene que haber arrepentimiento en nuestro corazón. Y el arrepentimiento es solamente decir, el arrepentimiento es tan simple, nos lo han hecho tan complicado, pero el arrepentimiento es que yo voy en una dirección, me doy la vuelta, me arrepiento de seguir en esa dirección, me doy la vuelta y camino en sentido completamente contrario. Eso es el arrepentimiento. Yo estaba haciendo algo, si estoy arrepentido, simplemente lo dejo de hacer y ya. Es que, pastor, es bien difícil. No, no es difícil. Lo que pasa es que no queremos. Porque todavía la maldad del pecado nos ronda, anda ahí tentando nuestro corazón, nos sigue seduciendo, nos sigue engañando, haciéndonos creer que no va a pasar nada. Sí va a pasar, hay consecuencias. Y el Señor quiere que nos arrepintamos antes de las consecuencias. ¿Sí está conmigo? Entonces, la doctrina del arrepentimiento o el fundamento del arrepentimiento es entender que yo necesito volver de mi pecado. Yo estoy yendo en mi pecado, estoy yendo en una dirección equivocada, necesito arrepentirme, darme la vuelta y caminar en sentido contrario. Es decir, dejar de hacerlo. Si yo entiendo eso y pongo eso como práctica y como fundamento en mi vida, entonces yo voy a entender que no solamente es pedirle perdón a Dios. Mucha gente cree que nada más es pedirle perdón a Dios. Es como si yo me peleara con mi esposa, la golpeo, la insulto, la ofendo, la dejo ahí toda moreteada, que nunca ha pasado, gracias a Dios, pero la golpeo y la azoto y después vengo con un ramo de flores y le digo, ay, perdóname, mi amor. Te amo mucho, no sé qué me pasó, pero perdóname. Y mi esposa, que me quiere mucho, me perdona. Y al otro día otra vez me vuelvo a enojar y me vuelvo a emberrinchar y otra vez me vuelvo violento. Eso es un ciclo de violencia. No es que yo esté arrepentido. Simplemente no quiero tener un cargo de conciencia. O quiero seguir teniendo a mi esposa conmigo. O quiero seguir que ella esté ahí. Pero no estoy arrepentido. Porque si estuviera arrepentido, cambiarían mis actos, mi conducta, mi comportamiento, mis palabras, mi trato hacia ella. ¿Sí está conmigo? Lo mismo es con Dios. Yo le pido a Dios que me perdone, pero no cambio mis actos. Sigo pensando, hablando y haciendo lo que ofende a Dios. Entonces no estoy arrepentido. ¿Qué va a pasar si yo le pido perdón a Dios y no estoy arrepentido? Nada. Mi vida no va a cambiar. Si le digo a Dios, perdóname, Dios dice, te perdono. Pero apenas le estamos pidiendo perdón a Dios y ya nos estamos levantando, peleándonos con el vecino, y ya estamos peleándonos con aquel, ya estamos chismorreando de aquel otro. Entonces, ¿cuánto tiempo me va a durar el perdón de Dios? Nada más en el momento que Dios me dijo, te perdono, porque apenas me dijo, te perdono, y yo ya estoy pecando otra vez. ¿Por qué? Porque no hay arrepentimiento. Entonces, ¿de qué sirvió? Luego hay unos que se esperan cada 8 días para pedirle perdón a Dios en la iglesia. Y acumulan toda la semana, y ya a lo mejor toda la semana, y el domingo voy y le llevo el paquete completo. Y sí, si piden perdón a Dios, tengan por seguro que Dios lo perdona, pero no cambia nada. Porque apenas recibió el perdón de Dios y otra vez ya está pecando. Entonces necesitaríamos caminar todo el día, perdón Señor, perdón Señor, perdón Señor, perdón Señor, perdón Señor, ay, ya vi para allá Señor, perdón, ay, ya hablé de este perdón. Todo el tiempo tendría que estar saliendo un perdón de nuestra boca. Y como nos cansa eso,
Ya después de decir, ay, ya, perdóname. Ay, tú ya sabes lo que estoy haciendo, ya, perdóname. Ay, tú ya sabes que no puedo con esto, ya, perdóname. Porque ya no nos importa ofender a Dios. Ya no nos importa herir el corazón de Dios. Entonces, para que nos quede claro, yo no puedo avanzar más adelante, no puedo ir más adelante si no entiendo que lo primero que tengo que hacer es arrepentirme. Y entender que todo lo que yo hago, si está contaminado por el pecado, es algo inútil, es una obra muerta. No sirve de nada, por más buena persona que yo sea. Hay gente que me ha dicho, es que esa persona no necesita ir a la iglesia, es buena persona. No, pues con mayor razón. Porque es buena persona, necesita conocer la verdad, necesita conocer la palabra, para que la palabra produzca vida, y entonces haya un arrepentimiento, y sus obras no sean obras muertas. ¿Sí está conmigo? Vamos a parar ahí. Me faltó un poquito más del arrepentimiento, pero vamos a parar ahí y le continuamos la próxima semana. ¿Se da cuenta por qué es importante tener este fundamento? Porque podemos ser cristianos que vivimos pidiéndole perdón a Dios, pero no pasa nada. Seguimos teniendo la misma vida. Seguimos viviendo las mismas consecuencias. Seguimos padeciendo los mismos problemas y no pasa nada. Y decimos, pero yo voy a la iglesia, le pido perdón a Dios, leo la Biblia. Sí, pero no pasa nada porque no hay arrepentimiento. Arrepentimiento genera un cambio. Si no, se vuelve, el pedir solamente perdón se vuelve una manipulación. Si no hay arrepentimiento. Y a Dios no lo podemos manipular. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que nos has compartido hoy. Te pido que en el corazón de mis hermanos y en todos aquellos que escuchen este mensaje puedan encontrar el arrepentimiento en sus corazones para poder venir a ti y encontrarse contigo y resolver, Señor, en sus vidas aquello que les está alejando de tu presencia y que está provocando que todas sus obras, que todo lo que hagan y que todo lo que realicen sean obras muertas. Te pido en el nombre de Jesús que ninguno de ellos pueda vivir esa condición, sino que al contrario puedan encontrar en ti vida que transforme sus corazones, que les lleve a dar buenos resultados y a tener una vida plena. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús y declaro que tu presencia será sobre ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén.